Voltajes Aleatorios por TXS Radio. Este ya es el 12º capítulo que tenemos aquí. En pantalla ya pueden ver a nuestro invitado Sebastián Yats del día de hoy. Recuerden, es un programa dedicado al arte sonoro, a las máquinas, a la creación artística, a la música experimental y a la tecnología. Aplicada, por supuesto, a la música, al sonido, a la escucha, al ruido. Este programa nace de la Fundación Voltajes Aleatorios, con la intención no para expertos, sino para neófitos. Queremos hacer un programa que sea provechoso tanto para novatos como para expertos. Sabemos de algunas cosas, de otras la verdad que no. Esa es la gracia, aprender juntos, en lo posible que ustedes aprendan y que nos enseñen. Pretendemos crear comunidad y en eso ustedes son muy importantes. Yo soy Andrés Gruman, aquí a mi lado está Francisco Muñoz. Hola, buenas. Hola, hola, ¿no? Hola. Y bueno, aquí estamos con Sebastián Yats. Hola. Hola, Sebastián. Hola, hola. Oye, hoy día vamos a partir un poco distinto, como lo habíamos conversado anteriormente, y la idea es partir conversando un poco qué nos vas a presentar hoy día, Sebastián, por dónde va a ir tu trabajo. Lo que quiero presentar hoy día es un adelanto de una pieza nueva que vamos a estar trabajando con un colectivo del cual soy parte desde comienzos de diciembre. El colectivo nace a propósito, el colectivo se llama Chusca. La chusca es un polvo de la capa más superficial del salitre, que es un polvo muy fino. Incluso llega a ser peligroso estar en condiciones de demasiada chusca presente porque puede obstruirse las vías respiratorias. Y es muy evidente en las salitreras abandonadas, porque por lo general las salitreras abandonadas están acompañadas de una montaña de relave al lado, la cual va desprendiendo con el viento en estos espacios abandonados que no tienen movimiento, por lo tanto se va formando esta capa de polvo llamado chusca. Le dicen chuca también, y chusca, la palabra misma chusca tiene distintas acepciones, pero básicamente la tomamos desde ahí, de ese polvo, de estos lugares abandonados en el norte de Chile. Y déjame entrar un poquito ahí, en la reflexión con respecto al nombre y lo que ustedes hacen, ¿tiene algún reflejo? ¿O por qué agarran ese nombre lo agarran y lo ponen en valor? La verdad fue una sugerencia en una conversación con Juan Castillo, artista visual chileno, tendrá 60 y algo años, creo. Por ahí. Vive en Suecia, reside en Suecia, se fue exiliado. Miembro del colectivo K claro. En los 80. 70. Y él nació en la oficina salitrera Pedro Valdivia. Y en conversaciones apareció este término, esta palabra, y sí, quizás no hace una referencia demasiado directa a quienes somos o lo que hacemos, pero nos gustó el sonido, nos gustó que fuese algo propio, que fuese algo local, que tuviese que ver con el territorio chileno de una manera muy directa, que es el polvo mismo que desprende este territorio del desierto, que contiene el salitre, que son condiciones bastante especiales en el mundo entero. Y por ahí nació la voluntad de quedarnos con ese nombre. Claro, puedo interpretar también que puede llegar a haber un juego entre de donde viene y en polvo eres y en polvo te convertirás. Ahí puede Total, haber algo... porque de hecho este colectivo nace para realizar una pieza. Sebastián Herrera, que es quien organiza los coloquios de perro que se han estado haciendo todos los domingos desde el 18 de octubre afuera del MAC, con distintos invitados para hablar sobre el estallido. Él hizo también, o tiene andando, seguramente lo conocen, un proyecto que se llama Estrategias Oblicuas, donde básicamente es un lugar para reflexionar sobre la música. Y en la última realización que se hizo a comienzos de diciembre en Franklin, me invitó a título personal para realizar alguna presentación. Y yo en ese momento estaba con la inquietud de comprender bien quiénes habían sido las víctimas fatales desde el 18 de octubre a la fecha, porque Fiscalía tiene una lista, INDH tiene una lista, Amnistía Internacional tiene otra lista,
Y esa incongruencia entre las distintas fuentes me hizo comenzar la investigación para poder determinar quiénes son, cómo sucedió, cuándo sucedió, etcétera. ¿Y quiénes lo hicieron, digamos, perpetuaron eso? Claro, porque no todas tienen que ver con represión por parte del Estado. Sí son casos que están vinculados de una u otra manera al movimiento, no son muerte natural en la casa, digamos. Y al armar este proyecto, que básicamente consistía en la lectura de esta lista, una lista que respondía a 3 preguntas: ¿cuándo?, ¿quién? Y ¿cómo? Y en algunos casos había mayor información, en otros muy poca información. Y la construcción de esta lista va acompañada de un bombo que toca en ritmo de cultrún, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, que está oculto en el espacio, tú no lo ves, solamente lo oyes. Si estuviese sucediendo aquí, él estaría en el baño, por decir. Tú escuchas esta presencia, pero no la ves. Y hay dos platillos China, interpretados por Bernardita Pérez y Fernanda Fábrega. Y yo, que leo esta lista, tengo un tam-tam conmigo, que es este gran platillo, también le llaman gong. Y luego de la lectura de cada caso, los 3 platillos generan una serie de crescendos de manera coordinada. Luego se lee el próximo caso, creyendo, y así sucesivamente. Cuando comenzamos en diciembre eran 27 casos, hoy día son 35, y la pieza se llama Personas que han encontrado la muerte, aunque sabemos que son más. Porque siempre está ese interrogante de muchos casos que no llegan a la luz pública. La manera de hacer esta lista fue revisando todas las fuentes disponibles de documentación, pero es muy probable que existan varios casos de los cuales no nos hemos enterado y quizás no nos vayamos a enterar nunca. Es incógnita permanente. Claro. Y esto, lo que vaya a presentar ahora tiene... Y lo que voy a presentar ahora es una continuación, porque ya hemos hecho 10 presentaciones de esta pieza en distintos lugares en Santiago y en el norte de Chile también. Y ahora, la próxima semana, o la siguiente, entre el 25 y el 28 de febrero, hay un programa en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos que se llama ELICE, que son una serie de actividades, sobre todo talleres abiertos a la comunidad. Nosotros vamos a hacer un taller en el cual vamos a desarrollar 2 piezas nuevas. Una que trata sobre los casos de daños oculares y otra que trata sobre el fraude de carabineros al Estado. Y como una manera de... porque es lo que estoy trabajando en este momento, eso, sí, y me parecía como pertinente hacer eso más que presentar algún trabajo anterior. Quería presentar esta pieza sobre el llamado Paco Gate, porque lo que sucede, por ejemplo, con la pieza que estábamos realizando antes, Personas que encontraron la muerte, aunque sabemos que son más, el público que le toca oír esta pieza, por lo general se muestra, por un lado, conmovido, emocionado, y por otro lado, muy agradecido también de poder tener este acceso a una información clara, ordenada, como una manera de entender, porque muchas veces las cifras por sí solas son muy difíciles de volver la realidad, como simplemente un número. Yo te digo, bueno, 25 muertos, 28 muertos, 30 muertos, 100 muertos. No hay ninguna experiencia con el número, digamos. Y tampoco hay una relación con lo que significa que se le acabe la vida a alguien. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo le decían? ¿Dónde vivía? ¿Tenía familia? ¿Era solo? Etcétera. ¿A qué se dedicaba? ¿Cuáles eran sus intereses? Entonces, cumple por un lado esa función también de volver real o humano, de alguna manera, esa cifra. Y en el caso del fraude de carabineros es lo mismo. Se hizo esta investigación el año 2016
sobre las malversaciones de caudales públicos en Carabineros desde el 2006 hasta el 2017. A fines del 2018 se dan los resultados, se dan las sentencias, y el monto es al cual se llevó en esa investigación es 28.300 millones de pesos. La cifra. 28.300 millones de pesos, y se dice que es el fraude al fisco más grande en la historia de Chile. Y que sigue. No, ahora hace muy poco, hace un par de semanas, salió un nuevo informe de la Contraloría General sobre los años siguientes, que era 2018-2019, y hablan de 15.000 millones de pesos más. Sí, o sea, va en la mitad de lo que ya llevaba. No, imagínate, porque además también uno siempre tiene que tener un poco de escepticismo con esas cifras oficiales, porque por lo general siempre son mayores, pero hay todo un procedimiento de documentación para volverlas fidedignas que hace que muchas cosas queden de lado. Entonces, es una cantidad que es muy difícil de entender. Entonces, la voluntad que tenemos como colectivo es encontrar una manera de encarnar esa cifra, de poder colocarla de alguna manera en una realidad tangible o audible, cómo poder entenderla y que no desaparezca en menos de un segundo diciendo, bueno, 28.300. Y ahí hay una estrategia interesante, ¿no? Porque en el fondo esa idea de poner tangible o audible, como acá hay de decir, de alguna manera ingresa o se encarna en los oyentes de una manera particular. En ese sentido habláis de ese agradecimiento por parte de los espectadores o oyentes, ¿no? O sea, hay un tema interesante respecto como a cómo traducir la realidad de estos números a una realidad audible, ¿sí? No sé si te parece que escuchemos el trabajo. Sí, un poco, solo antes de empezar, contarles un poco qué es lo que es, porque luego está la experiencia. La pieza, como la vamos a trabajar en este taller, que es abierto y que los auditores del programa pueden inscribirse si quieren, pueden buscarlo por el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo. El programa se llama Hélice, el taller se hace entre el 25 y 28 de febrero. La manera como lo vamos a trabajar ahí es de manera coral, porque vamos a ser más personas. Aquí estoy solamente yo, por lo tanto voy a hacer una versión de 10 minutos también por las restricciones de tiempo para que podamos conversar. Pero es una pieza que, tratándose de cifras, puede ajustarse, acomodarse a distintas duraciones, a distintas cantidades, qué sé yo. El objetivo siempre es, en un espacio de tiempo, repetir una cantidad de millones que se van sumando. Se van sumando. Entonces, por ejemplo, de hecho, acá tengo el desglose para no equivocarme. Por ejemplo, lo que voy a hacer hoy día es, cada 2 segundos, digo 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones. Y luego de 10 minutos, llego a 28.200 millones de pesos. Claro. En el caso de trabajos colectivos, por ejemplo, 4 personas diciendo simultáneamente cada segundo 4 millones, en media hora hacen 28.200 millones. Hacen la cifra. 94, la desventaja en esta realización que voy a hacer ahora de usar 94 millones es que 94 millones sigue siendo una cifra difícil de entender. 4 millones por último se acerca un poco más a algo más tangible. Sí. 94 millones es el valor de una casa en Puente Alto, ¿no? Como hay en este momento un aviso por una casa de 2 pisos, 4 habitaciones, 3 baños, patio en Puente Alto por 94 millones. El mensaje de la casa. Claro. Y si queremos hacer también una analogía, como para tenerlo como una imagen presente, ¿cómo se llama el Emerson Moog? El modular. El modular gigante. El modular gigante. El System. Puede ser 15, 55. Sí. Bueno, ese monstruo tiene un valor aproximado de 94 millones de pesos. Sí. Creado en la década de los 70, digamos. Entonces, ustedes podrían imaginarse que cada 2 segundos uno de esos está siendo tirado por la ventana y apilándose, volviéndose basura.
porque básicamente el dinero que fue malversado por el carabinero, nadie sabe dónde está. Exactamente. Bueno, Eso. escuchemos entonces a Sebastián Yats, cuando quieras. Juguemos Paco y Ladrón. 94 millones, más 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 94 millones,
más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones,
más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones, más 94 millones. Coloqué en la calculadora el monto, 94 millones de pesos, lo que cuesta comprarse hoy en día una casa en Puente Alto. Cada 2 segundos una de esas casas fue destruida. Quemadita totalmente. Oye, sí, ¿tomaste un vasito de agua? Sí. Tiene algo de mantra, ¿no? Claro. También. Claro. Hay un tema con la repetición cada cierto tiempo. Sí. Hace que uno también vaya reflexionando y metiéndose en lo que significa, digamos. Claro, claro. O sea, tiene esa apariencia de ser algo que no cambia, porque es constante, siempre el mismo valor, pero a medida que te quedas ahí 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, empiezas a viajar, ¿no? Como empiezas a notar ciertas diferencias, cualquier pequeña variación en esta melodía, porque ya no es un sentido, sino que empieza a ser un sonido. Cualquier cambio que haya lo vas notando, estás esperando que algo quizás suceda, que se equivoque, que se confunda, que... Claro, y también hay cosas que empiezan a agarrar esa misma lógica de que no sabéis si se transforma primero parte como una frase, pero en esa misma repetición uno ya, el cerebro empieza a jugarte el juego. Es una melodía, es un ritmo, es un... De hecho, es muy fácil como intérprete caer en el truco de darle un motivo musical a la frase como sin darte cuenta siquiera, como empieza a suceder. Agarra solo. Claro. Agarra solo. Es como si dijera hay una frase cualquiera repetida, empieza solo. El motor de un auto uno lo empieza a escuchar y aunque no tenga una lógica de ritmo, empieza ahí, pero claro. Como que empiezan a pasar cosas. Ese tema nos conecta con varios puntos, pero yo no podía evitar, en la medida que te escuchaba también desde la lejanía un poco, contextualizar un poco. Yo sé que hablamos antes del contexto, pero igual creo que es súper importante que uno tenga presente que esa cifra multiplicada por no sé cuántas veces, finalmente, 94 millones de pesos, está dando cuenta de un desfalco gigante que finalmente tiene que ver con la plata de todos nosotros. Exacto. Y que finalmente, querámoslo o no, nos conduce a una realidad, a un contexto. ¿Cachai? A mí igual me interesaría conversar un poco brevemente o que nos comentara un poco, porque a mí me resuena de ese modo también. ¿Cuál es ese contexto? ¿Cómo vives tú ese contexto respecto a la idea del desfalco, a los problemas que hay en torno como al robo de Chile? ¿Sí? Si lo podemos decir de esa manera. Nada, me imagino que como la mayoría de la gente que tiene un poco como de empatía por el resto, te parece lamentable, ¿no? Sí. Porque claro, o sea, por un lado el desfalco de carabineros, de fondos públicos, es otra evidencia más de lo mal manejada que está esa institución y lo peligrosa que es, como en distintos sentidos, no solamente atentando contra la vida de las personas, sino también malgastando el dinero que es de todos, exactamente, ¿no? Que podría tener muchas otras funciones y utilidades, está siendo aprovechado para uso personal. Evidentemente, ¿no? Y también esa idea como economicista, ¿no? O sea, el centrarse efectivamente en una realidad que se transformó en puro número, ¿sí? Todos somos números y en el fondo el país se maneja a través de esa idea de los números, claro, que simplifican la vida, justamente anulando procesos empáticos de relaciones humanas, claro, en donde tu cuerpo también, en 10 minutos en este caso,
empáticamente se vincula con la realidad que se está generando acá. ¿Cachai o no? O sea, totalmente. Yo creo que no es una pieza para realizarla de manera individual durante 10 minutos, es una pieza para trabajarla colectivamente, con otros montos y de otras maneras. Sí, o sea, yo creo que la idea es justamente como lo que tú dices, como sucede en mi cuerpo, ahora tiene otro sentido ya para mí, después de estos 10 minutos que acaban de pasar. Y la idea es que esa noción o esa comprensión sea también colectiva, y no sea solamente un descubrimiento personal. Evidentemente, ahora estamos en la radio, somos 4 personas en este espacio y la idea de la empatía justamente apunta a ese lugar que también está rescatando Francisco, de esta repetición que entra como la idea del mantra, ¿cachai? Y es interesante desde esa dimensión, pero por eso para mí, en un primer lugar, era como que puse la cifra, empecé a pensar en toda esa realidad de dinero numérica, que de todo ese dinero malgastado, por alguna, o sea, ni siquiera malgastado, es un dinero desaparecido. Interesante, hubo una época que hubo detenidos desaparecidos en este país, que todavía no sabemos la verdad de ello, y ahora el dinero se ha transformado en un desaparecido, claro. Nuestro dinero, o sea, me hago ese tipo de ideas, estoy como dando vueltas en torno a eso. Sí. Oye, yo sé que en un momento en tus inicios te rayaste con John Cage. ¿Podéis contarnos cómo tomaste la decisión de, ¿sabéis qué? El sonido es lo mío, o algo por el estilo? ¿En qué estabais pensando? ¿Cuál era el contexto? ¿Cómo se llega a esa decisión? ¿Y qué es lo que hace que finalmente tú digáis, ¿sabéis qué? Aquí hay un cambio de paradigma en buenas cuentas. Y voy a seguir voy a explorar esta beta, que ya lo habíamos mencionado un poco con lo que nos habéis dicho del colectivo. Básicamente, sí, desde siempre me gustó la música, desde niño. No vivía en una casa particularmente musical, mis padres tenían algunos discos, pero no eran investigadores de la música en ningún caso. Tampoco tocaban instrumentos. Había sí una guitarra que en algún momento mi madre creo que tocó de joven, pero después quedó tirada y que después yo recuperé y se convirtió en mi guitarra. Entonces me interesaba mucho la música, sobre todo en la adolescencia, pero más bien rock. Y después fui conociendo otros tipos de música. Me gustaba mucho también la llamada en términos generales música clásica, sobre todo Bach y Beethoven eran como los favoritos. Y me pasaba que, claro, me maravillaba escuchando Bach, pero no tenía la menor idea cómo se podía hacer algo así, cómo podías agarrar una melodía y poner otra melodía y después poner otra melodía y que todo sonara tan bien junto y que hiciera sentido, como me parecía fascinante. Y en ese proceso, a los 17 años, me tocó ver un documental de John Cage en la tele y fue muy radical ver que había alguien que era considerado un compositor, pero que estaba trabajando la música desde un lugar completamente diferente a todo lo que conocía. Me pareció fascinante. Encargué un libro de él y empecé a leer textos suyos o textos de otra gente sobre él, empecé a conocer mejor el personaje. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera para estudiar en la universidad, decidí estudiar composición porque, por un lado, me parecía fascinante el mundo de posibilidades que ofrecía esta beta cageana de la música, y por otro lado todavía no sabía cómo lo había hecho Bach para juntar 3 melodías y que sonara tan bien. Entonces entro a la escuela, y en la escuela, en la entrevista de admisión, les digo, yo quiero componer como John Cage, y se ríen de mí y me dicen, olvídalo, como, no aquí, es aquí tú vas a aprender a hacer un minueto, una fuga, una sonata, cuando salgas de acá, tú haz lo que quieras. Y así fue, como en la escuela sí pude aprender por qué, o cómo más bien, como Bach era capaz de hacer lo que hacía, y efectivamente fue después de haber estudiado tanto aquí como en Londres, al volver, al regresar y después de estar unos 2 años sin componer, que retomé a Cage, y ha sido de alguna manera como
compañero hasta hoy día. De hecho, mientras hacía esta pieza ahora, mientras leía, los escuchaba a ustedes cómo sonaban, ¿no? Cómo se acomodaban, o tú caminabas para allá, o aquí estaban ajustando algunas cosas. Y eso es como la esencia del 433 de Cage, que es como hay un algo sucediendo que uno ofrece, pero en realidad no puedes evitar darte cuenta de que está sucediendo el mundo al mismo tiempo. Sí. Oye, porque pasa una cosa que siempre cuando alguien hace algo y es talentoso en eso, parece fácil. Como, no sé, pues veía a Cristiano Ronaldo o a Messi. Sobre todo con los atletas. Sí. Claro. Pero tú lo planteáis desde la forma como, no, yo tocaba guitarra, como que no pasaba nada entre medio. Un día fui a presentarme y dije, yo quiero hacer esto. ¿Fue tan fácil? ¿O hay un proceso detrás que te pusiste a estudiar, empezaste a leer todo lo que podías y empezaste a explorar todo lo que podías y te costó, no dormías en las noches el primer semestre? ¿Eso pasa? O sea, sí, sin duda. Y de hecho, como la primera negativa que tuve entrando a estudiar composición fue, no vas a componer como Cage, olvídalo. Que para mí, por supuesto, en mi intención y voluntad de ese momento fue una frustración, pero a posteriori uno entiende que era evidente que tenía que aprender una serie de rudimentos musicales que no iba a aprender si me tiraba el tiro a la vanguardia. Y que también es lógico, porque Cage también tuvo ese recorrido él mismo, ¿no? También pasó por el conservatorio y estudiando como las formas tradicionales, hizo música bastante tradicional y después progresivamente fue construyendo como sobre el azar o sobre otros conceptos. Que es un poco la lógica radicales. del aprenderse las reglas para poder quebrarlas. Si claro, no por supuesto, las conocí, por supuesto. No hay forma de poder quebrarlas. Entonces ha sido así, y tampoco siento que sea como el experto definitivo sobre Cage, como me gusta, sé hartas cosas, pero no soy un académico, un investigador, alguien que haya como enfocado su vida en eso. Todavía me pasa que me veo revisando el catálogo de obras, viendo cosas que no conozco, revisando, enterándome de detalles nuevos. Pero sí has desarrollado una interesante labor de traducción de la obra de John Cage y de otras, claro. Pero en este caso particular has introducido una gran cantidad de las entrevistas a John Cage, ¿no es cierto?, en nuestro medio. Y yo te quería preguntar, a propósito, en la misma línea, mencionaste tu pasión por Bach y por Beethoven. Yo te quería preguntar, ¿cuántas veces has, voy a usar esta palabra ahora, manipulado a esos compositores para generar una composición? ¿Y no sé si tantas, pero varias veces. Y hay una serie que es una serie de quizás de los pocos trabajos digitales como de manera constante que he estado haciendo, que hace algunos años no produzco una nueva, pero sí hice durante varios años, como desde el 2008, 2009, que son estiramientos de piezas de Bach. Básicamente es agarrar un fragmento de una pieza X y estirarlo digitalmente y volver a estirarlo y seleccionar un fragmento de ese estirado para volver a estirarlo y volver a estirarlo y es como una especie de microscopía del sonido de alguna manera, porque a medida que vas profundizando en ese ejercicio de estiramiento digital, empiezan a aparecer como amplificaciones de cosas que son muy triviales y menores en una realización común y corriente. Por ejemplo, un pianista cuando está tocando, si tú prestas atención, en algunos casos más evidente, en otros no tanto, tú puedes escucharlo respirar, porque está ahí, claro, y está respirando. Pero normalmente uno está pendiente de lo que toca y no de la respiración o el movimiento de la silla, o qué sé yo. Pero eso sí está, de todas maneras. Y cuando estás estirando, esa respiración, que dura una fracción de segundo en tiempo real, aquí puede durar un par de minutos, ¿no? Entonces adquiere otra presencia y te das cuenta como de los elementos que son parte de la información que uno recibe, pero que normalmente no estás del todo consciente de ello, ¿no? Y bueno, hay una serie de piezas con Bach que se llama Arroyo Resbaladizo, es el nombre de la serie,
están en mi sitio arsomnis.com. Ahí pueden encontrar... Muy recomendable. Ahí está reunido como distintos tipos de trabajo, hay hasta recetas de cocina. Y ahora para terminar con Beethoven, el 19 de marzo se inaugura en el Museo de Arte Contemporáneo de Parque Forestal una muestra llamada Futuro Concreto, que es con alumnos de antropología, bueno, no alumnos, en realidad ya están egresados, pero antropólogos, arquitectos, un curador y yo, para trabajar en torno al concreto como material de construcción. Se iba a inaugurar ya no recuerdo, creo que era noviembre del año pasado y se postergó para el 19 de marzo. Y ahí hice una versión de la novena sinfonía de Beethoven, que tiene la particularidad de que se estrena en 1824, que es el mismo año en que se patenta en Leeds, en Inglaterra. Joseph Aspdin patenta el concreto, la piedra artificial, que le llaman. Que se debe haber acabado ahora que protegieron el monumento a Carabineros. Sí. Oye, vamos a lo que trajo para escuchar. Yo quería decirle una cosa. Espera, y solo para cerrar eso, necesitaba una cosilla. Es una versión de la novena sinfonía. Es una versión de la novena sinfonía que dura 28 días y que suena a través de un agujero que hay en la pared y que se abre hacia el parque. Entonces, tú ves el mundo exterior y oyes como una especie de máquina del tiempo esta sinfonía que dura 28 días. Me parece buena la idea de ir a escuchar lo que nos trajo hoy día Sebastián para compartir desde el sistema digital. Solo quiero dejar abierta la siguiente pregunta que va a conectar exactamente con esto mismo. ¿Por qué la elección de la duración? ¿Sí? Dejémosla ahí para retomarla a la vuelta. Vamos con esto y volvemos. Volvemos con Andrés Grumman y Sebastián Yats, pero tenemos unos regalos. Pasó el viejo Pascuero por acá. Y tenemos un sorteo. Se van a sortear 4 premios. Uno de ellos es un celular. de febrero. ¿El 28? Sí. Ya. Para concursar tienen que inscribirse en la página web www.txsradio.cl y participan por un celular Motorola Moto E6 y 3 libros. Uno, Pobre Rico Millonario, de Jürgen Klarich. El otro sería Amor Animal, una loca conquista, de Ángeles Quintero y Ángeles Vargas. Y Fiesta, cómo se celebra en América, de ellas mismas dos, Ángeles Quintero y Ángeles Vargas. ¿Esto parece que son ilustrados? Sí, son ilustrados. Están muy buenos los premios. Así que en la página txsradio.com, el 28 de febrero el sorteo, y tú quedaste con el 28 pregunta, también, con 28 algo, con una pregunta cansada. Efectivamente, pero quizás deberíamos hablar un poquitito de la elección, ¿no? Sí, brevemente. Leda Valladares, María Elena Walsh, argentinas ambas. Este disco es de 1957. Ellas, así como la Violeta Parra, así como José María Arguedas en Perú, se dedicaron a recorrer el país y recolectar los cantos populares. Y este primer disco que sacaron como dupla, y eran veinteañeras, empezando a los 20 años, rescatan esta baguala, que es una canción del norte, que es un lamento, que se acompaña con un tambor solamente, y con estas voces que van cantando en la serie de armónicos, como si fuesen una caña soplada. Y un dato interesante sobre ella, el primer disco que graba Víctor Jara es un single que trae en el lado A La Cocinerita, que es una canción que viene en este disco de ellas, que ellas rescataron, en el lado B El Cigarrillo. Bien, muy interesante también. Ahí esa idea de la etnografía, uno empieza a pensar también como el músico como un etnógrafo. Existen otros textos que hablan de el artista plástico como etnógrafo, pero en este caso un músico o sonidista, ¿no? Buscando sonido y trabajando con las culturas. Pero yo te hice la pregunta de la duración. Volvamos un poquito a eso. Hablemos del tiempo. ¿Por qué la elección de la duración y de este trabajo de ir abriéndola digitalmente las piezas de Mozart o de Beethoven y de Bach?
El tiempo es clave, lo que somos, cómo estamos constituidos de ello. No entendemos muy bien todavía qué es lo que es, como filosóficamente no está zanjado el tema. Es súper interesante desde ese punto de vista. Y sucede que musicalmente estamos acostumbrados, como por tradición, a funcionar dentro de ciertos parámetros temporales, ¿no? Como una frase musical tiene cierta cantidad de compases de duración. No hay frases de 100 compases de duración porque no hemos trabajado eso. Sí. Entonces resulta ser un terreno de exploración de un campo que no ha sido suficientemente explorado. Entonces, ¿qué sucede cuando se instalan estas duraciones mucho mayores? Que es un poco como lo que conversábamos respecto a la pieza que realicé ahora, que esta lectura donde lo que se dice es siempre lo mismo, sin embargo no existe Ese parámetro del mismo. mecanicidad donde todo es igual, porque no somos máquinas, somos personas, y está el factor tiempo que va transformando tu percepción de lo que estás oyendo. Entonces hay una serie de como fenómenos sensoriales que también van conectados con las emociones, que suceden en estas situaciones de tiempo extendido, que yo me he dado cuenta que no son tan fáciles de lograr en situaciones convencionales de 2 minutos, 3 minutos de un statement musical. El oído detecta inmediatamente cuando la repetición es tal cual. De hecho, las máquinas de ritmo, cuando tú agarras un sampler, no sé, pues, una secuencia en el computador, la lupeáis. La máquina sí es analógica, digamos, y por lo general se le inyecta una especie de azar para que varíe el tono, el timbre, etc. Ahora, los hip hoperos cacharon eso rápidamente. Rápidamente. Si tú le ponís simplemente play y la dejáis andar, no funciona. Y de hecho, si te fijáis en las grabaciones, por lo general tienen algún acento en la caja que cambia por lo menos una vez cada compás. Ahora, yo quería entrar un poco con la música y la tecnología. ¿Cuál es tu relación con la música y la tecnología, o el sonido y la tecnología, o, para abrirlo un poco más, lo que tú haces y la tecnología? Por lo general trabajo de manera analógica, no tiendo a usar la última tecnología o ni siquiera como tecnologías del último tiempo. Muchas veces cuando uso amplificación o algún procedimiento electrónico, son tecnologías que perfectamente podrían haberse usado en los 60, en los 70. Me pasa que para mí, como la tecnología no es un fin, es un medio y depende cuál es el fin que se está buscando en ese momento. O sea, hay ocasiones en las cuales sí, hay que hacer una programación, hay que tener un computador trabajando para el resultado musical, pero también en mi experiencia me he dado cuenta que hay una riqueza muy amplia en el sonido acústico. Sobre todo porque el sonido acústico es demasiado dependiente del contexto en el cual sucede, entonces también entra una dimensión arquitectónica, espacial, que lo vuelve mucho más rico que el sonido que exclusivamente, o sea, que tú lo puedes oír por audífonos y esa es la mejor manera de escucharlo. Entonces, la tecnología siempre depende del proyecto en curso. A veces es necesario, a veces no. Eso te acordé que lo hablábamos con Diego Noguera, que digamos él podía afinar lo que fuera que estuviera tocando a el espacio donde lo estuviera tocando. Ahora, la pregunta de la tecnología iba con su qué también, porque digamos el cultrún, el saxo, el piano, son tecnologías igual, y por lo general uno tiende a cargar de un sentido qué significa tecnología. Ahora sí voy a entrar como a lo que tú estabas evitando, que es lo estaba escuchando el otro día, el jueves creo, en un podcast que suelo escuchar de Sonic State, Sonic Talk, que hablan de música, sintes, etcétera, técnicas de composición y de grabación. Y mostraron una tecnología que me dejó rayando, que es que lograron hacer que tú, tomando una muestra de 5 segundos de una voz, pudierais replicar esa voz uno a uno. O sea, necesitáis 5 minutos, o sea, 5 segundos
para que yo pueda hablar como Para tener la tú. forma del filtro de cada cual. Claro, porque tienen una especie, un circuito neuronal digital en donde con esos 5 segundos ya te agarró. Increíble. ¿Qué te parecen esos avances tecnológicos? Me parecen increíbles, fascinantes, como que ganas de también poder jugar con esas cosas. Se entiende que igual son proyectos de avanzada en lugares como muy puntuales, con muchos recursos, que no es tan fácil acceder a ellos. En algunas oportunidades quizás se podrá, pero por lo general no. Me parece fascinante. Como yo también me acuerdo haber leído hace mucho tiempo algo que se planteó como un descubrimiento nuevo, pero que quedó un poco en el aire y no he visto nada al respecto. En el último tiempo quizás ustedes saben algo de esta hiperdireccionalidad del sonido, o sea, de tener la capacidad de apuntar desde un edificio, una ventana, al oído de una persona que está a 300 metros allá en la calle y que solamente esa persona escuche la señal que tú le estás enviando. Y eso es alucinante como posibilidad. Eso yo lo vi hace un par de años en el Discovery Channel y de hecho, a propósito de los carabineros, estaban tratando de traer esa tecnología que es una especie de bomba de ruido, como un parlante cuadrado, pero va para allá también, digamos. Ahora, esa que tú mencionabas que podéis es como un láser de sonido, no la conocía. Sí, esta otra. Oye, nos queda poquito tiempo. Di mi nombre. Estaba recordando un poco ese trabajo. Así se llama, ¿sí? Recuerdo tu nombre. Recuerdo tu nombre. Sí, recuerdo tu nombre. ¿Dónde viste tu nombre? Di mi nombre. Recuerdo tu nombre en San Joaquín. A propósito de la idea del etnógrafo, de buscar unos espacios. Hubo una experiencia muy interesante antes del estallido social también en la comuna de San Joaquín, particularmente en un barrio cuyas calles tienen nombre, ¿no es cierto?, de distintos compositores, e incluso también unos chilenos entre medio, unos pocos chilenos, o uno solo, ¿cierto?, más bien a un costado. El punto es, cuéntanos un poco de esa experiencia, porque creo que también hay una búsqueda interesante que está entroncada con lo que hemos estado conversando a lo largo de esta entrevista. Sí, ese proyecto es un proyecto que tardó varios años en poder realizarse y que se hizo finalmente el 10 de agosto de este año. Con Tomás, ¿no? Con Tomás Brandmeier, sí. Básicamente es un barrio que tiene 22 calles con nombres de compositores, que está en la comuna de San Joaquín. Va desde el siglo XI, Guido de Arezzo, hasta Debussy, Stravinsky en el siglo XX. Y el proyecto consistía en un concierto nuevamente extendido en el tiempo, duraba 8 horas el concierto, en el cual se instalaban músicos en cada una de estas calles, desde un solista hasta una orquesta y coro, interpretando una pieza del respectivo compositor o una selección de piezas que tuviese una duración aproximada de 10 minutos. Y entonces el público, que tenía un programa con el orden cronológico de los compositores, con las piezas y quienes iban a interpretar, se acercaba a la calle respectiva, Guido de Arezzo, se hacía una pequeña introducción del compositor, su contexto, su historia, se interpretaba la pieza, aplauso, y luego nos movíamos todos en procesión a Palestrina. Se hablaba sobre Palestrina, se escuchaba la pieza, aplauso, nos movíamos todos a Vivaldi, y así. Entonces es un proyecto, por un lado, como tiene varias aristas, es pedagógico por un lado, tiene esta función de enseñarte la historia de la música en una tarde, en 8 horas. Y en la calle y en el barrio. Funciona también como intervención porque sucede en espacios públicos, y sobre todo, como lo valioso que tiene es que este barrio también es un barrio que ha permanecido intacto, entre comillas, a la raza que han tenido las constructoras inmobiliarias de torres que están rodeando el barrio, pero que por la acción de los vecinos han podido permitir que eso no suceda. Claro. ¿Este barrio geográficamente dónde está ubicado? Está por Vicuña Maquena, metro Rodrigo de Araya, hacia el poniente. Sí. Bueno, estamos ya llegando al fin del programa del día de hoy. Pucha, Sebastián, como que siento que los temas pasaron raudos. Necesitábamos más tiempo. Y hay un montón de temas, las campanas, estaba pensando en las campanas. Tantas cosas. Varias cosas. Nada, te agradezco mucho que hayas venido hoy día a compartir con nosotros aquí en el programa Voltaje Aleatorio.
Recordamos que estamos y somos una fundación que lo que quiere y persigue es justamente ampliar el mundo del sonido, de la escucha, del ruido y las posibilidades que esta entrega de enseñanza, como está ahí tú mencionando recién, justamente en nuestro país y también ojalá en toda Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Hoy día había traído un libro que es muy interesante y que recomiendo que lean de David Stoops, ¿no? Sonidos de Marte, una historia de la música electrónica que va muy bien para estas 2 semanas ya de vacaciones que nos quedan. Esperemos con Francisco, yo me voy a ir un rato de vacaciones, la próxima semana tenemos otro invitado y vuelve también Claudio Iglesias aquí al comando del programa. Me despido, Sebastián, bienvenido a Voltajes Aleatorios, como suele decir. Muchas gracias, Sebastián. Oye, una cosa, tenemos el concurso, tenemos el programa, probablemente va a salir en YouTube el martes a más tardar, y se tienen que suscribir, seguirnos en Instagram y YouTube. todo, a Sebastián también, síganlo. Sí. Apóyenlo. No me sigan. Déjenme en paz. Síganlo, pero no por la calle. Ok, chao, Chao, gracias. Chus. Chao.